Bueno, queridos hermanos, vamos a empezar nuestra charla formativa y vamos a ponerla en manos de esta Madre Divina, Madre de Amor, Madre del Adviento, para que ella nos ayude a captar lo central de la Eucaristía, que es de lo que vamos a hablar hoy. Aquello por lo que su Hijo dio la vida y quiso quedarse con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, queridos hermanos, cerrando ese círculo de los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y hoy la Eucaristía, que entre los tres conforman un todo. Pero lo central, el culmen para nosotros es precisamente la Eucaristía, que es aquella que nos llama a estar en unión con Jesús, en común unión, en comunión, alimentándonos precisamente del mismo Cristo. Ya empezar por eso ya es maravilloso, porque todas las implicaciones que esto tiene lo vamos a ir viendo poco a poco. No vamos a ir nosotros hoy por definiciones, aunque algunas tocaremos, porque es necesario. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia? ¿Qué nos dice el Concilio? Pero vamos a intentar hacer esta reflexión en nuestro día a día, en ese venir a la Eucaristía. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que recibimos? ¿Cómo tiene que ser? Etcétera. El sacramento de la Eucaristía es el de la común unión, como decía. Es el memorial de ese sacrificio de amor, del que tanto nos ama, del que tanto espera también de nosotros, y por amor, no por imposición. Él espera esto de los hombres. ¿Para qué? Para redimirnos. El amor mutuo, el amor en respuesta, porque sólo así podremos estar en común unión con Él. Es tantas otras cosas más que ahora vamos a ir viendo, pero mucho de esto también ya lo habremos escuchado, pero igual no lo hemos reflexionado o no lo hemos visto bien. El Papa Francisco nos ha dicho recientemente, la Eucaristía es la respuesta de Dios al hambre más profunda del corazón humano, al hambre de vida verdadera. Si nosotros contemplamos a nuestro alrededor, hay hambre de vida. No solo por las vidas que están cayendo, por todos los egoísmos, por aquellos que no están movidos por el amor, porque no están en común unión como hermanos, ya ni qué decir con Cristo. Y él dice que la Eucaristía nos tiene que despertar en nosotros un sentido misionero, porque la Eucaristía es la recapitulación de todos los sacramentos, pero sobre todo del amor. Y continúa diciendo, creo que en esta época moderna hemos perdido el sentido de la adoración a la Eucaristía. Debemos de recuperar el sentido de adorar en silencio, pero no solo cuando tenemos la exposición del Santísimo, sino durante la celebración. Uno desde aquí arriba ve todo y te das cuenta quién está poniendo atención, quién no, quién está pajareando por ahí, quién está, según él, pensando que está con el teléfono que no lo vemos, pero como le está brillando la pantalla del móvil en la cara, nos damos cuenta que no estamos en eso. Y es que la Eucaristía es un momento de adoración. Me he encontrado con personas que con muy buena intención, pues sí, vienen a la Eucaristía, pero no saben adorar. La adoración en la celebración y en la exposición del Santísimo no saben qué hacer, no saben qué decir. Porque claro, esa debería despertar en nosotros una serie de emociones
que están movidas por la fe principalmente. Pero cuando venimos a celebrarla de manera mecánica, porque toca, ya hay emoción ninguna. Es cumplimiento. En la Eucaristía encontramos aquel que se entregó enteramente por nosotros, porque nos amó hasta el extremo. Tener esa experiencia personal con Jesús, que podamos valorar aquello de se entregó por amor al extremo. Las que son madres, sería muy fácil que yo les preguntara, ¿tú darías la vida por tu hijo? Y seguro que me dirían que sí. Ya los papás, creo que también, pero seguro que lo haría. Y es que el Señor, somos su creación, somos sus hijos. Y quería redimirnos, quería salvarnos, quería dejarnos un memorial donde lo tuviéramos presente todos y cada uno de los días de nuestra vida. Es que he escuchado también a personas que te dicen, es que para mí vengo, comulgo y me siento bonito, pero me voy. Y entonces el Papa Francisco continúa diciéndonos, la Eucaristía nos convierte en testigos creíbles de la alegría y la belleza transformadora del Evangelio. Cuando nosotros nos vamos separando del sacramento de la Eucaristía, evidentemente también nos estamos separando del sacramento del perdón, de escuchar su palabra, y nuestra vida sí se está transformando, pero no para bien del todo. Y lo digo desde la experiencia de aquello que escucho con todo cariño en el confesionario. Mientras que si nosotros frecuentamos el sacramento, estamos en ese estar constantes, perseverantes, presentes en aquello de lo que el Señor nos está hablando. La Eucaristía nos tiene que transformar en misioneros. Esa misión ya la teníamos desde el día de nuestro bautismo, como lo vimos en las otras charlas. Después, en la confirmación, aceptamos en plenitud ese Espíritu Santo que nos ayuda a asumir más esa tarea. Pero cada semana nosotros necesitamos ser alimentados y reforzados en la misión. Con lo cual es necesario que nosotros nos adherimos al plan del Señor, a ese plan salvador. No podemos pasar nada más por la Eucaristía como quien vino a ver una obra de teatro que no era interesante. En este sentido, el espíritu misionero va en celebrar la Eucaristía, en ir y adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y después salir a evangelizar. Ya que la Eucaristía nos empuja por amor a comprometernos con el prójimo. Porque si no lo hace, algo está fallando, Y esto es porque puede pasar que no hemos podido comprender o vivir verdaderamente su sentido. Y cerramos entonces la oportunidad al hermano de poder disfrutar de aquello que nos fue dado gratis. La evangelización. Y especialmente a nuestros hermanos los pobres. Y no me refiero solo a los pobres de lo material, a esos nuevos pobres que hay en el mundo. Los pobres de compañía, los pobres de escucha, los pobres de salud, los pobres de tantas y tantas formas de pobreza que tenemos en nuestra realidad. Para nosotros la Eucaristía es promesa y tiene sentido. Promesa de la permanencia constante del Señor con nosotros. Promesa de vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Promesa del perdón de nuestras faltas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ya con eso nos debería más que bastar para que cuando estemos sentados en esos bancos, aquello que está sucediendo en el altar, no dejáramos de mirarlo. Pero entra fulanita o fulanito. Hay un funeral, muy bien, hay un momento donde tenemos que acercarnos a la familia, darle el pésame. Estamos en plena Eucaristía y estamos saludando, en plena consagración y estamos saludando. Entonces, lo central, ¿qué es? ¿El Señor o quedar bien? Cumplir, como se dice por aquí. En la multiplicación de los panes, Jesús nos dejó ver que junto a Él, los que están junto a Él, no pasan hambre. Después en la sinagoga en Cafarnaúm, ante quienes habían seguido y siendo testigos de aquello, de ese milagro de la multiplicación, Jesús les reveló su misión. En verdad os digo, que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo, que da la vida al mundo. Esa comunidad que está aquí pendiente de lo que está sucediendo en el altar, está siendo testigo como lo fueron en aquel momento los discípulos. Y entonces le dicen al Señor: Señor, danos siempre de este pan. Porque vieron la necesidad de lo que es. La respuesta inmediata de Jesús: yo soy el pan de vida, el pan vivo bajado del cielo. La Eucaristía es ese diálogo entre el sacerdote y la comunidad. Yo en las mañanas, que todavía los pillo así medio dormidos, pobrecitos, o los de las tardes que los pillo ya cansados, total que siempre tenemos excusa, me gusta que contesten en alto, que se note que están aquí, que están vivos. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Perdón de los pecados y resurrección es un cheque en blanco. ¿Qué más queremos? Y no lo valoramos en lo que vale. No le damos el sentido y el respeto y la dignidad que tiene. Ya solo por el hecho de escuchar esas palabras, deberíamos de vernos movidos y conmovidos para valorar esa presencia real en ese trocito de pan. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Estamos en un mundo donde la soledad es terrible. Hay una cantidad de ausencia de amor terrible. Y solo ese trocito de pan tiene la capacidad de darnos la compañía y el amor que necesitamos si de verdad lo recibimos con amor. ¿Cabe mayor premio de verdad para recibir ese sacramento? Pero ¿qué fue lo que pasó con los testigos que no supieron interpretar las palabras de Jesús? ¿Querían a Jesús como rey? Claro, ese nos va a dar pan y sin trabajar, ¡viva el rey! Le escuchamos un ratito ahí en el monte y multiplica los panes como un mago. Ese no era el mensaje de Jesús. Porque Él se refería no solo al pan de la tierra, sino también ese pan del cielo, que se gana como obreros de su mies, como misioneros de su evangelio. Habiendo llegado hasta aquí, recordemos que la Eucaristía es la cumbre en la que también se enganchan todos los sacramentos, el resto de los sacramentos. No solo se cuelgan, sino también emanan. ¿Por qué? Por el crecimiento espiritual que nos proporciona.
El Concilio Vaticano II nos dice: la Eucaristía es fuente y cima de la vida cristiana, centro de toda la vida de la Iglesia. Y el Catecismo nos dice: todos los demás sacramentos y todas las obras de la Iglesia se ordenan a la Eucaristía por su fin de llevar a los fieles a su unión con Cristo. Y es ahí donde también es importante. Cada Eucaristía tiene que ser para nosotros un encuentro de cercanía con Jesús y de ir dando pequeños pasitos en la vida espiritual, la vida interior. Los otros sacramentos poseen sí su virtud santificadora, indudablemente, y que también provienen de Cristo, pero no son sustitutos de la Eucaristía. Porque esa presencia real y sustancial de la persona de Cristo para los hombres no la tienen los otros sacramentos. Para estar con Él y en Él. Presencia real y sustancial. Más de algún hermano sacerdote habrá escuchado que la gente últimamente en el confesionario les puede decir: tengo dudas de fe. Y seguramente que cuando empezamos a vivir la Eucaristía en profundidad, esas dudas de fe se van. Por todo lo que sucede dentro de la liturgia en una celebración. Nosotros tenemos la certeza de la institución de la Eucaristía y de esa transmisión del sacramento en su contexto pascual, en la Pascua del Señor. No podemos dudar de aquello en lo que tenemos fe o de lo que deberíamos tener fe. Nos lo narran los 3 evangelios sinópticos y también nos lo dice Pablo. Los 4 nos hablan de la institución de este sacramento. El Catecismo nos dice: llegó el día de los ázimos, en que había de inmolar el Cordero Pascual, Jesús. Envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para que comamos fuera. Y prepararon la Pascua. Aquí hay un primer mandato: preparar. Intentar venir a la Eucaristía con el tiempo necesario para llegar y reposar del ajetreo que tenemos de la calle. Porque aquí no es como los superhéroes, que llegas, te bajas de la moto, te quitas el casco, te sientas y ya estás listo. Hay que empezar a hacerse interiormente un ambiente, prepararnos para la Eucaristía. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: se puso la mesa. Hay que preparar, todo tiene una liturgia, todo un tiempo, hay una cantidad de trabajo detrás de esto. No es que el cura llega y se saca de su ronco pecho con la guitarra y empieza a decir, bueno, habrá quien a lo mejor, desafortunadamente, y reconociendo nuestra falta como sacerdotes, pudiéramos hacerlo, no debiéndolo hacer. Pero es necesario que haya toda una preparación para aquellos a los que les vamos a intentar hacer partícipes de ese momento evangelizador que es la Eucaristía. Y les dice: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. El Señor está ansioso de seguirse dando a nosotros en cada Eucaristía. Está deseoso de entrar en nosotros y sanar todo aquello que está herido, lastimado, llenar todos aquellos huecos de vacío, de amor. Porque os digo que ya no comerá más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. El Señor ya no va a comer esa Pascua hasta el reino. Lo mismo que nos promete, que vamos a ir a esa Pascua del reino. Tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a los, diciendo:
esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío, en conmemoración mía. Es decir, lo que está sucediendo ahí es Cristo mismo el que lo está realizando. El sacerdote, con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, está actuando en la persona de Cristo. Y el Señor, por pura misericordia, supera todas esas imperfecciones y se hace presente en ese pan y en ese vino. De igual modo, después de cenar el cáliz, tomó el cáliz diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza, es mi sangre que va a ser derramada por vosotros, nos dice el Catecismo en su numeral 1339. Tomó el cáliz. Nosotros también tenemos que venir preparados en la Eucaristía para también beber ese cáliz que se nos ofrece ahí, con todo lo que tiene allá adentro. Jesús en ese momento transforma la Pascua judía en una nueva Pascua, la Pascua cristiana, pero sobre todo una nueva Pascua porque es por la entrega de su vida. En una síntesis de esto que estamos celebrando en el altar. Todo eso que está sucediendo en el altar es prefigura, es adelanto de lo que va a suceder en el cielo. Y lo que voy a decir ahora, por favor, tomar nota. El relato termina con la traición de Judas. Lucas exhorta mucho a los cristianos de todos los tiempos frente a aquella donación de Jesús que hace de su vida. Y contrapone a ello la infidelidad de uno de sus discípulos. Estamos hablando de que esto que celebramos es en memoria, en recuerdo. Y entonces estas palabras, esta contraposición debería resonar en nuestros oídos y decir que todo participante de la Eucaristía puede transformarse de alguna forma o de algún modo en un Judas. Si no comprende claramente que eso que está en el altar es donación, es entrega, es servicio, es amor al Evangelio, es amor al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser como una especie de Judas? Porque entonces yo vengo a la Eucaristía para sentir bonito, para mi provecho personal, porque no soy capaz de salir con ese espíritu misionero, de compartir aquello que sucedió en el sacrificio pascual. No quiero compartir ese valor sacrificial, redentor, porque cuando yo vengo aquí, igual las motivaciones no son muy evangélicas. Algo que también nos damos cuenta los sacerdotes en muchas de nuestras celebraciones. Y entonces cuando nos piden algunas celebraciones dices, ¡ay, qué poquito evangélico es lo que nos piden! Y entonces aquí es cuando se entiende que decimos que venimos a la Eucaristía y que lo he dicho un montón de veces, somos como un barril sin fondo, que le echamos y no se llena, porque no da frutos. La ausencia de misión es no haber acogido la Eucaristía. Padre, es que la misa es muy larga. Digo, nosotros lo hacemos en media hora y no nos saltamos nada. Y con don José y yo intentamos trabajarnos bien las homilías, documentadas y bien.
Pero no cabe duda que celebrar la Eucaristía requiere todo un trabajo, como les decía antes, en cada uno de sus momentos. Estamos a punto de presenciar un milagro, el de la sustanciación, y recordar eso, que es un milagro. No estamos tostando molletes. Vamos, Padre, porque tenemos que... No. Lo primero que debemos recordar es el mandato del Señor. Hacer esto en conmemoración mía, que ha sido instituido en la última cena, como un mandato para que reiteremos su presencia de su cuerpo y de su sangre derramada en la cruz. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Haced esto. Ese haced esto entonces designó quiénes podían celebrar. Los apóstoles y los sucesores en el sacerdocio, señor obispo y los sacerdotes, con la potestad de celebrarla. No la puede celebrar cualquiera. Y entonces, viendo la escasez de sacerdotes, la gente, ¿cómo va a ser posible que no haya sacerdotes? Lo siento, hija, pero para que salga un sacerdote no son como las aceitunas, que las hay todos los años. También determinó los elementos fundamentales, los cuales él utilizó. Sabemos que era el pan y el vino. Pero también es necesaria la plegaria de acción de gracias, la de bendición, la consagración, la distribución y la comunión del sacramento. Todo eso forma parte de la Eucaristía. No hay momentos de recreo entre una cosa y la otra. Se realiza en una asamblea. ¿Qué es la asamblea? Esa comunidad debidamente estructurada, que está presidida por el obispo o el sacerdote, que actúan en la persona de Cristo, y también por el diácono, por los ministros, por los lectores, los fieles y todos aquellos que están unidos por el vínculo de la fe y del bautismo principalmente. Y entonces el catecismo nos dice, todos los miembros de esta asamblea están llamados a participar consciente y devotamente. Entonces dormirse no está bueno. Y cada uno según su modo propio. El sacerdote como celebrante, el lector como lector, el diácono como diácono, el monaguillo como monaguillo, cada uno en su papel y su lugar. El que quiera ocupar otro que no es el suyo, está haciendo las cosas mal. ¿Qué pasa? Y entonces queremos decirle al cura cómo celebrar la misa. Y queremos decirle, y venimos a leer, pero no preparamos la lectura. Y así tantos fallos de aquello porque no preparamos nuestra celebración como debiéramos. Y la sacristía, que debería ser un momento de recogimiento, de silencio, la convertimos en una plaza de toros. Por tanto, cada uno debería cumplir su propio ministerio, sin que haya confusión entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles. Y aquí hay que hacer otro paréntesis. También tenemos que respetar el orden de la misma. Cuando yo llego aquí con que yo quiero, ordeno y mando, malo el año. Si así vas a vivir la Eucaristía, no va a tener el efecto que podría haber tenido. La Eucaristía tiene dos grandes momentos para que tenga un culto real. La proclamación de la palabra, que debe ser con toda dignidad, con todo respeto, escuchada atentamente.
La primera lectura como que, bueno, la podemos saltar porque normalmente son largas, no las entendemos y la gente está dispersa. El Salmo, si pillamos la respuesta, pues ya está, pero si no, y ya medio ponemos un poquito de atención al Evangelio. Es Dios mismo el que nos está hablando ahí en ese momento, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos que escucharla con devoción, porque forma parte de la mesa de la palabra y la mesa del altar. Y sería también muy bonito que pudiéramos aprendiendo a escuchar la palabra y a leerla, a poder interpretarla. Los que me conocen verán, siempre tomo en cuenta los personajes, los verbos. Y ya con eso podemos ir dándole una interpretación. Y después, todo aquello que hemos hablado, que es la Eucaristía. La presentación del pan, del vino, la plegaria eucarística, las palabras de consagración, la comunión. Estas dos partes están delimitadas por un momento de introducción y uno de conclusión, el rito de entrada y el rito de salida. No se puede quitar ni añadir nada, porque está perfectamente estructurado por la Iglesia para que la liturgia sea seguida de esa manera. Habiendo escuchado todo esto, espero que disfrutemos más de la Eucaristía, que nos mueva a más devoción, a más fe, a más trabajar y a más servir. Que tengan una linda noche. Gracias y buenas noches.